Bueno, muy buenos días. Les doy la bienvenida a la nueva sesión de Compliance Focus. Y en esta oportunidad vamos a estar charlando sobre un tema que no solo viene teniendo actualidad hace algún tiempo, sino también cada día nos encontramos con nuevas noticias y nuevos desafíos, como es básicamente discutir temas de la industria cripto y sobre todo ver los desafíos que plantea esta industria, no solo para el compliance, sino también para, por ejemplo, temas de prevención del lavado. Por eso hoy vamos a estar conversando con Juan Berberian y también con Jonathan Bessouzan, que son dos personas que los conozco ya hace un tiempo por su labor profesional que vienen haciendo, y que quiero destacar aquí no solo que se trata de dos personas que se han formado muchísimo en temas de compliance, o sea, toda la parte de formación, todo lo que es compliance y prevención de lavado y las certificaciones que han realizado y demás, digamos, como que han realizado todo el camino de formación que tienen que realizar, digamos, que debería realizar un buen consultor en compliance, un buen consultor en temas de prevención del lavado, sino que además tiene una experiencia práctica sumamente destacada. O sea, ambos comparten el hecho de haber trabajado en su momento en la UIF Argentina, pero también, por ejemplo, en el caso de Juan Berberian, él, además de haber pasado por WIF, hace ya varios años que ha trabajado en muy buenas posiciones como consultor en temas de compliance, o sobre todo en prevención de lavado. Simplemente para destacar el caso, cuál tiempo estuvo en Chain Dots trabajando. También actualmente está, de hecho, formándose también en España y está también como consultor externo de Sumos Abogados, y que es una firma que está muy enfocada justamente en startups, de modo que también toca bastante, digamos, es un rubro también muy cercano a los temas sobre los cuales vamos a charlar hoy en materia de industria cripto. Y en el caso de Jonathan, él viene con un paso primero por la justicia, estando en la justicia en la Cámara de Casación Penal, luego también pasó por WIF, como les comentaba, y de hace algún tiempo ya está trabajando en el mundo, directamente en el mundo del compliance, primero habiendo como socio de la firma Compliance Pymes, pero también en el marco de esas actividades es asesor externo también y trabajó en la elaboración del programa de compliance de Satoshi Tango regional. Pero bueno, también está muy metido en la cámara fintech, que de hecho me interesa que después nos va a comentar algo al respecto, pero bueno, simplemente para arrancar ya esta charla, eh, quería partir con la siguiente pregunta, ¿no? Uno generalmente, cada vez que va hablando con diferentes colegas y demás, y trata de meterse en el mundo cripto, siempre aparecen, obviamente está el fenómeno de los criptoactivos por un lado, y por otro lado el fenómeno del blockchain. Y que en el esfuerzo que hacemos por entenderlo, nos maravillamos, pero al mismo tiempo cuesta entender, y pero uno se va sorprendiendo de un montón de cosas que aparecen en el tiempo que ustedes llevan como consultores en esta materia. ¿Qué ha sido aquello que más les ha llamado la atención, que viene a traerles, ¿no? La industria cripto desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de compliance? Em, bueno, Juan, no sé si querés que comience yo. Adelante, Le pero doy. quien sea, acá siéntense con total libertad para que vayamos charlando. Bueno, primero agradecerte el espacio y la presentación. Un placer también estar de este lado de la pantalla y compartir con vos. A mí un poco lo que me pasó en mi experiencia en la Administración de Justicia, cuando me ha tocado estar vinculado con temas, con causas penales que tenían algún tipo de relación con los activos virtuales, ya sea por su modo de comisión o por su modalidad consumativa. Me ha tocado ver que las causas no tenían un buen puerto y que había un sesgo muy importante con relación a los activos virtuales en punto a que eran un instrumento para lavar dinero, para cometer delitos y que no tenían nada positivo, ¿no? En el marco de su existencia. Luego, cuando di un paso ya al sector privado y empecé a trabajar con empresas que venden activos virtuales, me ha tocado ver todo lo contrario, ¿no? Que obviamente no son instrumentos que se han inventado para lavar dinero ni para cometer delitos, que las empresas realmente hacen esfuerzos para prevenir ese tipo de ilícitos, que hay usuarios barra clientes, consumidores que tienen fondos totalmente lícitos, desde empleados en relación de dependencia, empresarios, empresas que compran activos virtuales para el ahorro privado. Me ha tocado ver un espectro demasiado amplio y el contraste fue muy fuerte, ¿no? Entre el sesgo que hay en el sector público con relación a este tipo de instrumento y la realidad práctica que hay o la realidad comercial
que hay en el sector privado. A medida que me fui involucrando en la tecnología, en las herramientas de donde se basa, ¿no?, el activo virtual, la estructura de la blockchain, me he dado cuenta que realmente es muy transparente, que cuando uno entiende cómo funciona, es muy, muy fácil poder rastrear para atrás cualquier tipo de ilícito que se ha cometido, que hasta es más sencillo que con el dinero en efectivo. Y bueno, y en punto al desafío que todavía sigue activo es la capacitación constante, la innovación que hay en la materia, y desde ese lado me parece sumamente atractivo, ¿no?, como profesional. Tal cual. Y vos, Juan, Bueno, ¿cómo, digamos, desde tu lugar, digamos, yo creo que ahora también teniendo la experiencia de estar en España, también, digamos, ¿qué es lo que vos venís viendo, sobre todo cómo se vienen, digamos, imagino que, digamos, del mundo de startups también te van a aparecer varias cosas, además de lo que vos puedes haber encontrado desde tu lugar en la UIF en su momento, con el tiempo que tuviste, el tiempo también, bueno, como consultor de compliance aquí en Argentina. claro. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por el espacio. También es un placer compartir con ustedes. La verdad es que un poco la experiencia y en línea con lo que comentaba Jonathan, un poco la experiencia de la UIF generó una base muy fuerte y muy sólida en la cultura de cumplimiento y en adentrarse un poco en cumplir con las regulaciones administrativas. A mí me tocó mucho la parte yo estaba en la parte de Derecho Administrativo Sancionador de la UIF. Después, desde el lado privado, lo que más cuesta quizás particularmente en la industria cripto es el tema de la capacitación, quizás por un tema coyuntural de Argentina. Tuvo una evolución muy grande la industria cripto como refugio de valor y quizás también desde los reguladores un poco incentivar la seguridad jurídica, que quizás mucha gente no quiere estar en el radar, por eso no cumple con las regulaciones, pero en definitiva, bien como comentaba Jonathan, el tener un programa de cumplimiento en la industria cripto quiere decir un poco adentrarse a las reglas, regularse, tener un programa de debida diligencia, quizás es la base más importante y lo que más cuesta empezar a hacer cumplir en las empresas o generar esa conciencia de cumplimiento en las empresas, y a raíz de eso ir teniendo procedimientos para poder ir monitoreando y no tener ese miedo que la industria cripto no es un agujero negro, ni mucho menos, sino que es un lugar donde las cosas son muchísimo más transparentes, incluso que con el dinero fiat. Hay herramientas tecnológicas muy importantes y muy innovadoras que te permiten rastrear todos los movimientos de manera casi íntegra, así que me parece que también es un poco fomentar esta idea de que no solo se usa para actividades delictivas la industria cripto, y que un programa de cumplimiento y un programa de prevención de lavado lleva mucho, o sea, internalizar en los emprendedores de la industria cripto que tener un programa de prevención de lavado es una base muy sólida también para mostrar hacia afuera que tu empresa busca que no sea un refugio para delincuentes. Incluso escuchándolos a ambos, y cuando tocaban de lleno las cuestiones de compliance, esto me lleva a pensar que en definitiva uno se encuentra al menos con dos riesgos principales. Uno, digamos, que se refiere a todo lo que es prevención de lavado, pero otro lado, quizás es un riesgo que no en todas las industrias aparece, que, a ver, sí aparece el riesgo en todas las industrias de ser víctima de fraudes, y eso está fuera de discusión. Pero me parece que la complejidad que tiene justamente la industria hace que los riesgos de sufrir fraudes y la necesidad de hacer monitoreo justamente para evitarlo se exponencian enormemente. Es decir, desde ese lugar, ¿cómo ven ustedes, o sea, cuáles ven ustedes que son en la práctica, en la industria, las medidas de compliance recomendadas para atender a esto o inocuizar estos dos tipos de riesgos distintos? Bueno, diste con la palabra clave, que es la palabra riesgo, ¿no? En esta materia, administrar el riesgo es básicamente una de las tareas principales que tenemos los especialistas en compliance.
y en lo que sería el plano de prevención de lavado de dinero para poder mitigar ese riesgo o directamente reducirlo a la mínima cantidad, uno tiene que tener un procedimiento de onboarding del usuario demasiado exigente, en donde uno pueda tener desde el minuto cero, en donde el usuario se onboardea en la plataforma, conocimiento de su perfil patrimonial, reducir la operatividad a un volumen, a un límite, que uno lo va coordinando con el regulador hasta un determinado nivel en donde ya la interacción con el usuario es activa y se le empieza a consultar por el origen de los fondos con los cuales opera. Básicamente, las plataformas se organizan de manera tal que se interactúa o por mail o por chat o por directamente un sistema de ticket en donde el usuario, para poder continuar operando, tiene que documentar con los fondos con los que opera, enviando un recibo de sueldo, enviando una venta a un inmueble, enviando cualquier tipo de documentación que lo pueda acreditar. Y en el plano ya del fraude, de lo que sería el fraude, si querés le dejo la palabra a Juan, pero también esas herramientas de onboarding biométrico son las que empiezan a validar la identidad del usuario, pero le doy la palabra a Juan para que se explaye en ese sentido. No, un poco siguiendo en línea con eso, gracias Jonathan. En definitiva, la base de un buen programa de cumplimiento son las medidas de debida diligencia y eso es fundamental. Y hoy por hoy, a ver, siguiendo un poco las recomendaciones y el estándar internacional, uno puede ir encontrando medidas que se adapten al tamaño de cada uno de sus empresas, de sus emprendimientos, de la cantidad de clientes. Y la verdad que hoy por hoy hay una idea, y acá en España también, quizás esa idea de que las relaciones no presenciales generan más riesgo, ¿no? Y yo no estoy tan de acuerdo con esa afirmación que está en innumerables normas, en las normas españolas, incluso la ley 1010 lo menciona de esa manera como de alto riesgo. Habiendo trabajado mucho en la industria cripto, creo que las relaciones a distancia no presenciales bien manejadas y con buenas herramientas tecnológicas son mucho más seguras que las presenciales muchas veces. Si uno cuenta con un buen sistema de onboarding, que haga buenas técnicas biométricas, que pida nítidamente la prueba del documento, la prueba de vida, lo que todos conocemos, y eso hace instantáneamente el cruce con las bases gubernamentales de la identidad de las personas, de los documentos que se están presentando. Sin lugar a dudas, es mucho más sólido que ir a un empleado de un típico banco con un documento y que te saquen una fotocopia y no te genera ninguna certeza de todo el back office que en las empresas cripto, por ser no presenciales, casi te diría prácticamente todas, necesariamente tienen que implementar estas herramientas para que hacen un chequeo constante y te diría todo el tiempo con las bases de listas terroristas, con las bases de PEPs, con las bases de documentos, ahí un poco con lo que hablábamos de fraude, las bases de documentos denunciados como robados. O sea, me parece que hay innumerables medidas que los hacen incluso bien aplicadas. Este riesgo lo mitigan, y no te diría nunca neutralizarlo totalmente, pero sí lo mitigan mucho más fuerte que quizás una relación presencial en muchos casos. Sí, sí, que de hecho pensaba eso ya cuando lo escuchaba a Jonathan, pero ahora reforzando esta idea que, o sea, vos reforzaste esta idea de que creo que de alguna manera a quienes nos acercamos con mucho desconocimiento al fenómeno cripto, demuestra que en realidad todos los miedos que hay con respecto a los criptoactivos de alguna manera están más fundados en prejuicios que otra cosa, porque las medidas de vida de diligencia que se acaban tomando para garantizar la procedencia de los fondos y demás son mucho mayores que las que se toman en con cualquier otra moneda o con cualquier otro activo, ¿no? Así que de alguna manera pone desnuda muchos de los prejuicios que hay, y pienso yo, no solo prejuicios que hay de la ciudadanía, sino también por parte de los organismos que tienen que tomar medidas, ¿no?, en esta materia para regular la industria. Porque precisamente en esta dirección les quería consultar cómo ven ustedes el que vienen trabajando
los estados, pienso yo generalmente en Latinoamérica, porque si bien quizás naturalmente tenemos información de Argentina, pero esto es un fenómeno, entiendo yo, global y que ustedes aparte conocen muy bien cómo esto se va dando en toda la región. Quería saber cómo ustedes ven que vienen encaminándose estos procesos de regular la industria, por un lado, pero también creo que aparece el tema de las licencias, creo que, bueno, Jonathan también desde la Cámara Fintech estaba trabajando en ese sentido, pero bueno, me interesaría escuchar y que nos contaran un poco cómo se viene trabajando quizás a nivel regional y puntualmente también la licencia en Argentina a ustedes. Bueno, a medida que los activos virtuales empezaron a ser utilizados o comprados o vendidos por la sociedad en general, empieza un fenómeno de combinación del activo virtual con el dinero electrónico. Y ese fenómeno de combinación exige un montón de estándares de cumplimiento que ya existen en el sistema bancario, en el sistema de procesadores de pago, básicamente porque se combinan con los activos virtuales. Y desde allí el regulador, que al principio tenía una posición un poco más lejana, ya no tiene mucho más espacio para no ocuparse en este tipo de fenómenos, porque al estar en constante interacción con el dinero electrónico, tienen, por así decirlo, jurisdicción para comenzar a regular. Digo jurisdicción no en términos técnicos, sino en términos de acercarse a estas empresas. Y desde la Cámara FinTech, que es un espacio muy copado en términos de profesionales que trabajan activamente por las empresas que son socias, empresas muy importantes en la región, que tienen en su seno profesionales que asesoran. Se trabaja activamente con la Comisión Nacional de Valores, justamente en el armado de una licencia, esto en Argentina, ¿no? Desde Argentina han armado una licencia para que las empresas que operan en el país, que tienen asiento en el país, que tienen clientes argentinos, tengan la necesidad o la exigencia regulatoria de poder acceder a esa licencia para poder comerciar con estos activos virtuales, e incorporan un montón de estándares internacionales para poder también mitigar un riesgo que se está dando lamentablemente en esta industria, que es el riesgo de contraparte, ¿no? Hemos visto un montón de fraudes, no de usuarios que interactúan con identidades falsas, sino fraudes de empresas que se quedan con los activos de los usuarios, y justamente para poder neutralizar, ahí sí ya más que mitigar es neutralizar ese riesgo, la Comisión Nacional de Valores va a exigir un montón de justamente estándares que hoy tienen los bancos o los procesadores de pago, como encajes, informaciones periódicas, la no posibilidad de usar los fondos para poder financiar las empresas. Así que desde ese lado va a venir una norma muy exigente que las empresas que puedan acceder a esa licencia van a tener un estándar de calidad muy alto. Ahí, si me permitís, Juan, agregar un poco lo importante y está muy bueno que contemos con la presencia de Jonathan, que está participando activamente y colaborando con el regulador en esta generación de regulación en Argentina, pero es muy importante el esfuerzo global que que está en proceso. Esto es, el estándar internacional está, pero bueno, particularmente la industria cripto, al ser muy interconectada globalmente, necesita que a nivel mundial se genere un consenso en cuanto a la regulación y los alcances, porque bueno, un país o una empresa que de repente no le gusta la industria o cómo está regulada la industria cripto en Argentina, se va y se abre una empresa en otro país que le convenga más, y por la dinámica propia de la operatoria cripto, eso te permite estar en cualquier lado y operar de todas maneras. Pero bueno, hay que ir buscando mercados, ir regulando adecuadamente los mercados y ir transmitiendo al sector ese esfuerzo por tener realmente una claridad regulatoria y una seguridad jurídica, para que en definitiva los usuarios que quieran ir a operar con tranquilidad en la industria cripto tengan esa tranquilidad de que, por ejemplo, si yo sé que la empresa está regulada en Argentina,
me da tranquilidad, entonces meto mis fondos en una empresa que está regulada en Argentina y eso va a hacer crecer a la industria y va a hacer crecer sanamente a la industria, por eso es muy importante el aporte que se está haciendo desde todos los estados que buscan este esfuerzo regulatorio y bueno, en Argentina con Jonathan ahí empujando desde la Cámara. Pero bueno, es muy importante para poder segregar, si se quiere utilizar una palabra del sector, las empresas y que un poco por mercado uno sepa en qué empresas operar y en cuáles no, porque son en definitiva las que estén reguladas las que van a ser las que van a brindar más seguridad jurídica y esperemos que sean las sustentables en el tiempo, ¿no? Clarísimo. Sí, es que yo que es, hay todo, se abre todo, o sea, veo todavía que escuchándote iba viendo precisamente, o sea, pensando en toda la, o así, o juntando toda la información dispersa que al menos yo he ido recolectando en que hay algunas grandes ideas a nivel internacional de por qué camino ir regulando, pero al mismo tiempo una gran incertidumbre, están todos de alguna manera de prueba y error, en muchos estados de prueba y error, para ver de alguna manera cómo van, cómo van avanzando de alguna manera en la regulación del mercado o de la industria cripto. Chicos, ha sido un placer escucharlos. Gracias, Johnny. Gracias, Juan, por este tiempo, por esta conversación. He disfrutado muchísimo. Así que nada, aprovechar también de paso de saludarlos también para comentar a la gente que está viendo este conversatorio que justamente aprovechando esta, o sea, esta charla que estamos teniendo junto a Jonathan y a Juan, comentarles que la semana que viene vamos a abrir precisamente las inscripciones de un curso sobre compliance y prevención de lavado en la industria cripto que va a lanzar Crimint, y donde los docentes van a ser justamente Jonathan y Juan Berberian. Así que bueno, Jonathan Benson-San, para que no quede, y Juan Berberian van a ser los docentes de este curso. Va a ser para mí es un placer poder integrarlos al cuerpo de docentes de Crimint, y la verdad que estoy muy expectante con este curso, porque la verdad que es, a mí de por sí el tema me despierta muchísimo interés y va a ser también para mí una gran oportunidad para aprender, pero bueno, para muchísimas otras personas y para todo el alumni de Crimint, seguramente va a ser una gran oportunidad de seguir avanzando y profundizando el conocimiento de compliance. Pero bueno, muchas gracias y les dejo las palabras de cierre a ustedes. Bueno, no, gracias a vos, Juan, por el espacio, por la charla. Estos minutos también han sido muy satisfactorios y con muchísimas ganas de comenzar el curso. El norte es justamente sistematizar toda la información que hay dispersa, dando vueltas con relación a esta industria, comentar las experiencias prácticas y desde ese lugar trabajar toda la teoría y la práctica y combinarla. Así que con muchas ganas de arrancar. Gracias, Muchísimas Jonathan. gracias, Juan, por el espacio también. La verdad ha sido un placer y bueno, esperamos que con el curso y un poco ordenar todos estos conceptos y tratar de transmitir un poco de tranquilidad. El conocimiento es poder, dicen, así que hay que conocer un poco todas las regulaciones que hay que cumplir y en definitiva, si no son regulaciones, las buenas prácticas para autorregularse y para estar del lado de las empresas cumplidoras y que atraigan buenos fondos a sus movimientos. Muchas Así gracias. es, así es. Bueno, lo dicho, les dejo a todos un muy fuerte abrazo y será hasta la próxima cápsula o este próximo conversatorio de Compliance Focus de Crimint. Les mando un fuerte abrazo a todos. Adiós.